Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Cadivisión. Janel, seguimos contigo en esta interesante entrevista. Janel, el público dominicano y el público que nos sigue a través de las redes está expectante. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con estas elecciones de medio término? Se habla de que posiblemente hay un empate en el Senado y la Cámara de Representantes todavía no se define totalmente cuáles son y quién es el gran perdedor y el gran ganador. O es Joe Biden o es el presidente Donald Trump. Mira, las elecciones en Estados Unidos, una vez más, han dado una gran lección de democracia en el mundo en ese aspecto. Primero porque independientemente de la dinámica que ha utilizado el expresidente Donald Trump como mecanismo de comunicación política, la realidad es que la mayoría de los candidatos que fueron a competencia por gobernaciones, senadurías y cámaras de representantes utilizaron un debate muy horizontal en materia política. O sea, lo vimos como ya es costumbre, haciendo debates públicos, sobre todo en el debate de propuestas, que es lo que yo he querido emular en este territorio, donde la gente no especule tanto con el tú eres, sino el yo soy, que tú propones. Estados Unidos tiene una gran dinámica porque, como tú bien dices, la Cámara de Representantes, que está compuesta por 435 escaños, es prácticamente, según las tendencias, será controlada en esta ocasión por el Partido Rojo, el Partido Republicano. El número mágico para controlar la Cámara de Representantes es 218. Hay aproximadamente 6 escaños, 7 escaños que le faltan al Partido Republicano para tener el control. En el caso del Senado de Estados Unidos, está compuesto por 100 senadores. La ley estadounidense establece que cuando, lo mismo que pasó en el 2020, cuando hay un empate entre ambos partidos de 50-50, la ley le da facultad, mucha gente me lo ha preguntado y lo voy a aprovechar para decirlo aquí en este espacio. La ley estadounidense le da facultad a la vicepresidente o a la vicepresidenta para dividir con un voto favorable cuando hay un empate técnico. Como la vicepresidenta presenta postulaciones del partido ¿quién? Demócrata. Es evidente de que si hay un empate técnico, entonces el Partido Demócrata tendrá el control del Senado. Ahora bien, mira qué interesante es estas elecciones, que ya los estados de Nevada prácticamente se definió que se estaba esperando una votación contraria, y ahora el último estado que va a definir quién va a tener el control del Senado es el estado de Georgia. Y qué misterio tiene la vida que tampoco en la primera votación hubo un candidato ganador, sino que ya se estableció hoy que el estado de Georgia va para una segunda vuelta electoral. El Senado, por el estado de Georgia, va a una segunda vuelta electoral. Si los republicanos, que quedaron en segundo lugar, le faltaron décimas a los demócratas para conquistar ese Senado, si ellos logran ganar a Georgia en estos días de campaña, entonces se van a quedar con el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Si lo gana el Partido Demócrata, entonces el Senado estadounidense va a tener nuevamente un empate técnico de 50 demócratas y 50 republicanos. Y le va a hacer la responsabilidad a la vicepresidenta Kamala Harris votar a favor, claro está, de su partido demócrata. En este caso, Janel, ¿todos los estados pueden ir a segunda vuelta o hay algún estado exclusivo donde si no hay esa mayoría? Una mayoría de 50%. Más uno. Más uno, pero más una décima más puede una, ser. Sí. La realidad es que sí, hay estados que tienen una dinámica de votación diferente. Por eso la democracia norteamericana es tan compleja. Porque la verdad es que hubo uno de los casos, por ejemplo, el estado de Pensilvania, que es uno de los estados más importantes de la Unión Americana, un candidato con una dificultad motora por un accidente cerebrovascular le ganó la campaña a otro candidato que tenía todas sus capacidades para hacer campaña. Valga la redundancia y me explico. El senador electo por el estado de Pensilvania no pudo finalmente hacer campaña porque estaba pasando por un proceso de salud. Y la mayoría de los mensajes de política electoral que él manifestó al público fueron grabaciones del pasado,
y no del presente, porque está prácticamente en un estado de salud que no le permitía tener ese afán. Sin embargo, la población votó por él masivamente. ¿Qué elemento sucedió en Pensilvania para que el senador ganara? La aparición en el escenario, y ustedes lo vieron en la televisión nacional, del expresidente Barack Obama, que hizo un cierre de campaña en Pensilvania apoyando esa candidatura. Lo que significa que, a pesar de que él tiene un impedimento constitucional por la Unión Americana de presentarse nuevamente, no deja de ser Barack Obama un líder dentro de la población. Otro elemento importante en la votación norteamericana es que la juventud, en más de un 65%, pudo frenar lo que la mayoría de las encuestas habían planificado como una ola roja, la ola roja del Partido Republicano. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes saben que el Tribunal Supremo prohibió el aborto en Estados Unidos. Los republicanos se adjudicaron, sobre todo la mayoría de los líderes republicanos, como es el gobernador de la Florida, que es otro caso que interesante en este proceso, porque ahora se perfila como la posible competencia de Donald Trump. La juventud votó por los demócratas por el tema del aborto, por el tema de las ayudas universitarias y sobre todo por el tema del cambio climático. Usted sabe que los republicanos van contrario a la agenda del cambio climático porque lamentablemente ellos creen en una política de producción sin importar los efectos al medio ambiente. Y en esa dinámica donde la libertad y el libertinaje se conjugan, porque parece mentira para la sociedad dominicana, para extrapolar la realidad norteamericana, para los intereses dominicanos, el Partido Republicano garantiza mayores intereses para la sociedad dominicana que los demócratas. Sobre todo por este tema de la agenda LGTB, porque son temas culturales. Nosotros aquí no nos oponemos a nada de eso, pero la realidad es que doctrinar la sociedad en base a políticas que son contrarios al lineamiento ideológico de la sociedad dominicana es como un tema muy contraproducente. Janel, pero más allá de los resultados, ¿qué pasó con las mediciones? Porque tal como tú planteas, uno percibía que iba a haber una avalancha roja en Estados Unidos. Resultado, la cosa no ha sido la expresión arrolladora que encuestas, analistas estaban vendiendo. Bueno, sencillo. Ni Donald Trump estaba tan fuerte como se pensaba, ni Biden estaba tan débil como se decía. Ya es sencillo. Además, el voto latino, como nunca antes en la historia, se unificó, dividido en varios estados. Por ejemplo, los latinos de la Florida se unificaron de forma monolítica y votaron por los republicanos. Pero eso fue una decisión de último momento. No. Había mucha gente indecisa porque las mediciones decían otras cosas. No, es un tema de discurso segmentado. Todo indica que la sociedad norteamericana no tiene líderes nacionales en la actualidad. O sea, lo que Donald Trump apoyó en un lugar no necesariamente ganaron, sino que esa tasa de rechazo por su discurso se le fue desfavorable a los candidatos que él apoyó. Por eso hoy la mayoría de los expertos en política norteamericana establecen que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, podría convertirse en el principal opositor de la campaña de Donald Trump por la presidencia o la candidatura presidencial de los republicanos. Y si los republicanos pueden llevar a este joven de 44 años de edad como candidato con 46, podría convertirse a los 46 años en el próximo presidente de Estados Unidos. Porque ya Biden ha dicho que en la próxima semana, después de una consulta familiar, va a decidir. Pero la realidad es que yo creo, dentro de la lógica... Eso te iba a preguntar, que si Joe Biden hay posibilidades ahora con estas elecciones de medio término de repostularse. Él tiene las posibilidades. Lo que pasa es que la genética, los aspectos motores, indican que él no lleva la mayor ventaja de presentarse. O sea, cuando tú ves a Biden caminar, por ejemplo, en el avión presidencial, o en los escenarios donde le toca prácticamente emitir, un hombre con muchas luces, pero los años no perdonan. Ya los años no le van a permitir a Biden tener una campaña efectiva frente a un candidato joven. Sea Trump, que es una bomba como candidato, es un showman, o sea Ron DeSantis.
Porque en el caso de los republicanos, si los republicanos logran monolíticamente apoyar al gobernador de la Florida para que sea su candidato presidencial, yo no tengo ninguna duda que ese joven se va a convertir en el presidente de Estados Unidos. Bueno, antes que se nos acabe el programa, vamos a ir en América, pero vámonos para el sur. Brasil. ¿Cómo interpreta lo ocurrido en Brasil? Bueno, la Sudamérica tiene una ola de izquierda monolíticamente visible. Yo pienso que Lula, y es un mensaje para el resto del mundo, la política no hay fin hasta que usted termina la vida. Lula, el año pasado, en marzo del año pasado, se había levantado una condena de 20 años de prisión. Y en octubre del año siguiente se convierte en presidente de Brasil con la mayor votación en la historia de ese país. Nunca nadie había tenido la mayor cantidad de votos que lo que tuvo Lula en este proceso. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Bueno, eran dos discursos monolíticamente cerrados, una campaña basada en los enfrentamientos, ácidos discursos, en una guerra de fake news, y lamentablemente para Bolsonaro, que tuvo un desempeño positivo porque pudo utilizar todos los resortes del poder para monolíticamente adjudicarse los votos conservadores de Brasil, pero fueron más los votantes de Lula que los de Bolsonaro. No le dio. Pero el trabajo lo hizo. Claro. El trabajo lo hizo, porque también hay que decir, nadie había sacado en una segunda posición tantos votos como Bolsonaro. Y hay que decir lo siguiente, Bolsonaro es un perfecto desconocido en la política. Es uno de los líderes que llega con la ola populista de América, donde se establece lo que la gente quiere escuchar. Él tuvo la ventaja de monolíticamente tener los votos cristianos, los antiabortos, porque también hay que decir, América tiene que revisarse entre el bloque de izquierda y de derecha. Hace falta un poquito del centro. Usted no puede, por querer ser de derecha y creerse un predestinado de la política económica, avasallar al resto. Pero tampoco puede creerse, por ser un batallador de la izquierda, creerse merecedor simplemente por cuestiones ideológicas. Yo pienso que el mundo en el 2022 necesita un poco del equilibrio de ambas partes. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, porque hace falta el sentimiento de política social de la izquierda, de una educación de calidad para todos, de alimentación digna para todos, pero también hace falta la política de derecha de una producción responsable, de que si usted trabaja, usted tiene derecho a progresar, y que el Estado no influya tanto en los aspectos económicos de la mano de obra privada. O sea, yo pienso, desde mi concepción, claro, puedo estar equivocado, que hace falta un poquito del centro, del equilibrio de ambas partes. Brasil, la economía más poderosa de Sudamérica, y posiblemente una de las primeras economías de América, creo que por detrás de Estados Unidos y Canadá, tiene grandes cosas que aportarle al resto del mundo. Hoy Brasil representa, al igual que Ucrania, uno de los grandes productores de carne y de alimentos del resto del mundo. Y ellos, por lo menos, han tenido la dinámica en ambas direcciones de tener una buena política internacional. En el caso de Lula, mayor que la de Bolsonaro. Lula tiene mayor relación internacional que Bolsonaro. Lo que representa que ahora Brasil, con la juramentación el 1 de enero de 2023 del presidente Lula da Silva, se va a abrir al mercado internacional de una forma más efectiva. ¿Puede Lula recuperar y articular nueva vez ese bloque que cuando estaba Hugo Chávez vivo y él pues enarbolaron y llevaron a cabo ese bloque de unir América y Suramérica en un solo bloque para armar una estructura, y no solo en materia de competición comercial, sino en otras materias y en materia de cooperación y de ayuda para todos estos países? Yo creo que sí, porque ellos tienen elementos en común. Tanto Petro como el presidente de Venezuela, Lula, el presidente de Argentina, el presidente de Chile. Hay muchos que han caído en exceso, como Nicaragua, que ya no es un presidente, es prácticamente un dictador. La realidad es que ellos tienen un idioma diferente y en su idioma ellos se van a entender. Y los países, independientemente de los tratados internacionales,
o de los organismos que los rigen, como en el caso, por ejemplo, de la CELAC, que es lo que rige ya la política en el hemisferio americano, a ellos les conviene tener acuerdos bilaterales, sobre todo, entre sus países. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Ya no hay posibilidad de que ninguna nación del mundo por sí sola pueda salir a flote. Ahora hace falta la interconexión de las economías y sobre todo un sistema de cooperación sincera. ¿Y qué te ha parecido el destino del grupo de Lima? Bueno, esa posición, yo pienso que tienen ahora también que remozar ciertos planteamientos. Tiene que reinventarse, tienen que cambiar el discurso, porque repito, es que la política ha cambiado. Esas batallas del pasado no son las batallas del presente. Hoy el mundo tiene un gran enemigo que no es la guerra, es el cambio climático. Y muchos de esos países no le han dado la importancia a que el principal río que le da agua potable a 40 millones de estadounidenses, como es el río Colorado, por primera vez en su historia se está secando. Que la Amazonía de Sudamérica pierde diariamente 7 campos de fútbol, diariamente. Que la mayor cantidad de reservas de agua de los humedales de Centroamérica se están secando. Entonces, tenemos que preguntar con qué está pasando. Y los temas de ese grupo, el Grupo de Lima y de todos los bloques ideológicos y políticos del mundo, tiene que cambiar la naturaleza y sobre todo el enfoque de su participación en el hemisferio. Bueno. Es que hay un tema ahí esencial, Janel, y es que hay una cosa que las naciones inventaron, producto de la presión social, que son los derechos fundamentales, que tú los ramificas, sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales, que obliga a los estados, independientemente de su posición ideológica. Pero eso que está planteando es el presente. Sí, pero ¿cuál es el primer elemento que puede ser transversal en cualquier parte del mundo? El primer elemento es el derecho a la vida. Claro. Y sin medio ambiente no hay posibilidad de vida. Tan sencillo como eso. Nosotros no nos estamos dando cuenta porque todavía tenemos en la República Dominicana un territorio envidiable geográficamente. Pero señores, hay que ver lo que es durar un mes sin tener acceso a agua potable. No aguantamos una semana en la capital. No aguantamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con política económica, ahora tiene que también sumarle una política medioambiental para poder tener un Estado sostenible. Qué bueno, Janiel, que tú tienes ese pensamiento, porque es el pensamiento que debe elaborar cualquier joven de República Dominicana y del mundo. Sin un planeta saludable no hay vida, lamentablemente. Janiel, gracias por haber estado con nosotros. El placer es mío, ustedes saben que estoy a la orden y repito, la sociedad dominicana tiene que ir pensando en este tipo de planteamiento porque nosotros tenemos una desventaja temporal o desde el génesis de la isla. Es que la reforestación en la otra parte, en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, no ha tenido una política medioambiental correcta. Y nosotros vamos a cargar con un pasivo ambiental de la isla que gracias a Dios y la política correcta del presidente Luis Abinader ha podido establecer el programa de reforestación. Y hay que continuar en ese programa, sobre todo en el programa de Siembra RD. Así es. Señores, conversamos con Janel Ferreira, catedrático universitario, experto en relaciones internacionales y geopolítica. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será pues hasta mañana.